Buenas, buenas, acá estamos con otra edición más. Hoy les vamos a contar de la primera medición de lactato que hicimos en una cinta con pendiente. Hace muy poquito nos llegó el Lactato Pro 2, que lo tenemos acá, ahí le vamos a mostrar un poco más. Cuando uno consigue un medidor de lactato, hay muchas marcas, pero este es el Lactato Pro 2, que está muy bien, la verdad, muy fácil de usar, muy claro, y la gente que nos atendió también nos explicó muchísimas cosas, entonces la verdad que muy recomendado. A la vez, cuando uno compra el medidor de lactato, tiene que comprar también unas tiras reactivas para realizar cada medición, ¿bien? Eh, pero bueno, antes de esto, primero vamos a repasar un poquito por qué hacemos esto. Nuestra idea básicamente es tener una medida de la intensidad del ejercicio y eso lo puede hacer tanto con frecuencia cardíaca, con muchos otros parámetros, y el lactato es uno de ellos también, es un parámetro más de la medida de la intensidad del ejercicio. Respecto al lactato, hay bibliografías enteras, hay libros enteros de lactato, no vamos a ahondar mucho, pero básicamente cuando estamos en reposo o a baja intensidad, nuestra energía viene de un gran porcentaje aeróbico. En ese proceso metabólico no se genera, o sea, ya tenemos un nivel de lactato de base, bien, cada persona tiene, así como la frecuencia cardíaca que está en reposo, medianamente no varía hasta que uno se pone en movimiento. Bueno, el lactato es algo parecido. Tenemos un nivel bajo, que cada persona tiene un nivel diferente. A medida que vamos aumentando nuestra intensidad, eso al principio se mantiene estable, y a partir del momento en el cual nuestra intensidad es lo suficientemente alta que necesita utilizar vías que no son solamente que vienen de la reacción con el oxígeno, ahí se empieza a generar más lactato, ¿bien? Entonces es una medida de intensidad muy interesante para sacar ese primer quiebre en el cual uno pasa de ese primer umbral aeróbico que normalmente se llama el BT1, el VT1, muchísimos nombres tienen. Este es el primer umbral ventilatorio, y para después ajustar los entrenamientos es tremendamente clave tener en qué nivel de intensidad se genera este cruce, ¿bien? Entonces por eso es súper importante. Después, a medida que uno va aumentando la intensidad, también conoce un segundo umbral, que es el umbral BT2 o VT2, el umbral ventilatorio 2, en el cual ya ahí uno sabe que a esa intensidad no podría durar más de cierto tiempo, ¿bien? Entonces básicamente la concentración de lactato en sangre es un buen indicador de la intensidad del ejercicio. Pero bueno, esto es mucho más amplio que esto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nuestro experimento consistió en tener la cinta a 10% dependiente. Bien, todos estos pasos los sacamos de la web de Uphill Athlete, que ellos tienen muchísima información respecto a cómo realizar el protocolo de medición de lactato. Lo pueden ver en su web, explican bastante bien. Entonces, con 10% dependiente, fuimos aumentando desde 5 km por hora, 1 km por hora en cada sesión, manteniéndonos en más o menos 3 minutos por bloque. Bien. Y el proceso consistió básicamente en hacer 3 minutos a cierta determinada intensidad. Vienen estas lanzas para extracción de sangre. Entonces este ya está utilizado, pero básicamente se pone en el dedo. Primero hay que sanitizar esto con alcohol, con gasas, y es realizar una punción. Luego extraer una suficiente cantidad de sangre y utilizar esto que se llama acá, que tenemos, estas son las tiras reactivas, acá tenemos nuevas. Estas tiras reactivas, acumular un poco de sangre lo suficiente para que pueda realizar la medición, y en ese momento insertar en el medidor de lactato, como podemos ver acá. Ahí dice que está listo para realizar la medición. Bien, entonces, y una vez con esto, en 15 segundos tenemos la medición, y si la medición es correcta, seguimos a otra intensidad. Si la medición fue incorrecta, repetimos la medición. Básicamente ese es el proceso que fuimos llevando a cabo en la cinta. Al principio era muy fácil porque la intensidad no es muy alta, y aparte nosotros ya previamente habíamos realizado un estudio de cuál era nuestra frecuencia, cómo iba cambiando nuestra frecuencia con diferentes velocidades a esa pendiente. Entonces esto ya nos permitió tener más discretizado, con mayor presión, las frecuencias donde tendríamos que realizar un ajuste más fino de la medición, que en mi caso fue entre 9 y 11 km por hora a ese 10% de pendiente.
que entre en frecuencia de 140 a 150 por mi caso. En ese rango sabíamos que más o menos estaba por otras pruebas sabemos que estaba nuestro cruce aeróbico. Con lo cual la verdad que hicimos un trabajo previo, entonces ya fue como más fácil ajustar todo el setup de la cinta y todo eso. Lo que sí, tenemos que aclarar que no fue fácil realizar mediciones correctas porque eh, es crucial tener una cantidad de sangre suficiente que no sea, que no esté diluida o acuosa. Eso es fundamental. Entonces, para los que hagan mediciones, es fundamental eso, o sea, que salga una buena cantidad de sangre roja fuerte. Y la segunda es la forma en la cual uno pone la tira esta, ¿bien? Porque claro, tiene que tapar todo el bloque de la tira con sangre para que pueda realizar la medición. Entonces, toda esa parte fue mucho aprendizaje hoy. Creo que vamos a volver a realizar mediciones porque hay muchas pequeñas cosas que no están en internet y realizar esta primera medición nos sirvió muchísimo para realmente... Tuvimos varios puntos que fueron como controversiales. Acá le vamos a mostrar. Estas son algunas de las mediciones. Vemos que más o menos en este rango está nuestro primer umbral, pero no está claro en qué momento es exactamente el segundo umbral, porque esto debería ser más exponencial y tuvimos algunas mediciones un poco controversiales, con lo cual vamos a realizar otra medición. Pero bueno, el primer umbral creo que más o menos se lo puede determinar. Y bueno, el siguiente paso es realizar una medición más discretizada en esos pasos y luego otra realizar en montaña, que eso sería como la siguiente gran avance, ¿no? Así que nada, esto fue más o menos un repaso de cómo fue nuestra primera medición del acto.